Mateo capítulo 4, versículos del 23 al 25, y estaremos leyendo también el capítulo 5, versículos 1 al 3. Ahí estaremos continuando con lo que se le conoce como las bienaventuranzas, y hoy estaremos examinando la primera bienaventuranza. Voy a leer el versículo 23 del capítulo 4 y dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El domingo anterior, hermanos, estuvimos contestando dos preguntas. Principalmente me enfoqué en responder estas preguntas, y son las siguientes. Quiero que hagamos un repaso breve de estas dos preguntas, porque de esa manera tendremos el contexto claro en nuestra mente antes de continuar adelante. La primera pregunta que hice fue: ¿cómo debemos interpretar las enseñanzas de Jesucristo en el Sermón del Monte? Esa fue la primera pregunta, y la respuesta es que las enseñanzas del Sermón del Monte deben ser interpretadas teniendo en mente al nuevo pueblo del pacto, que es la iglesia. Hermanos, si nosotros no nos acercamos a leer las bienaventuranzas teniendo este contexto en mente, lo más seguro es que no vamos a entenderlas muy bien, porque no entenderemos que las bienaventuranzas y el mensaje del Sermón del Monte fue dado principalmente para los miembros del reino de Dios, para los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, para aquellos que están dentro del reino de Dios, para aquellos que pertenecen al reino de Dios. Solamente ellos son los únicos que pueden obedecer y practicar, hermanos, las enseñanzas de Cristo en este Sermón del Monte. Hemos visto que las enseñanzas de Cristo aquí, hermanos, son demasiado altas para que cualquier persona las ponga en práctica. Solamente aquellos que le pertenecen a Cristo, solamente aquellos que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, somos los únicos que podemos, hermanos, tratar de obedecer lo que Cristo dice en este mensaje, en este Sermón del Monte. Y la segunda pregunta, hermanos, que traté de contestar es la siguiente: ¿por qué son importantes las enseñanzas del Sermón del Monte? Y la respuesta que di fue la siguiente: porque nos muestran cómo y de qué manera debemos vivir los ciudadanos del reino de Dios. El Sermón del Monte nos provee de un marco ético con el cual debemos ajustar nuestra vida como discípulos de Cristo. Hermanos, las enseñanzas del Sermón del Monte no son para entrar al reino de Dios, no. Las enseñanzas del Sermón del Monte son para aquellos que ya están dentro del reino de Dios, para aquellos que ya están dentro de la iglesia cristiana, para aquellos que ya se congregan y creen en Cristo como el único y suficiente Salvador. No son para aquellos que están afuera, no son para aquellos incrédulos que no creen en Cristo, son para los que creemos en Cristo. Son para aquellos que hemos dicho: Jesucristo es mi Señor y Él es también mi Salvador. Son para nosotros, hermanos. Para nosotros son las enseñanzas del Sermón del Monte. En el mensaje del Sermón del Monte escuchamos la voz de Jesucristo y nos esforzamos por obedecerle, no para ganar la entrada al reino de Dios, sino para poder vivir fielmente dentro de ese reino. Hermanos, en este Sermón del Monte
Cristo nos dice cómo debemos vivir los ciudadanos del reino de Dios. De qué manera debemos vivir los que somos parte del reino de Dios. ¿De qué manera? Bueno, en el Sermón del Monte Cristo nos dice de qué manera nosotros debemos vivir. Las demandas del Sermón del Monte son muy altas, pero tales demandas solo pueden ser obedecidas por aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, y solamente ellos son los bienaventurados. Esto es lo que vimos en el mensaje anterior, que solamente los que son regenerados por el Espíritu Santo son los únicos bienaventurados, y solamente ellos son los que pueden, hermanos, obedecer y someterse a las enseñanzas que Cristo dio en su mensaje del Sermón del Monte. Ahora bien, quiero, hermanos, que veamos un dato muy curioso y muy interesante que Mateo nos da en el versículo 1. En el versículo 1, él escribió: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Hermanos, esta frase o esta palabra, y sentándose, es muy importante, muy interesante. Tal vez ustedes puedan decir: ¿y qué de interesante y de importante tiene esta palabra? Bueno, Mateo dijo que Cristo se sentó. ¿Y qué cosa hay de importante en esto? Bueno, hermanos, Mateo no escribió esta palabra simplemente porque quería llenar el papel con palabras, o porque simplemente le pareció un detalle un poco importante, o tal vez porque Cristo estaba cansado y se sentó. No, hermanos, Mateo escribió que sentándose Cristo comenzó a enseñar, porque el hecho de sentarse para enseñar hablaba de autoridad. Hermanos, si nosotros no ponemos atención a esos detalles, no entenderemos en realidad la esencia de lo que Mateo deseaba transmitir. Vivimos en el siglo XXI, y las costumbres de los que enseñamos, hermanos, son muy distintas a las costumbres del primer siglo. Hoy en día, ¿cómo enseñamos? Nos ponemos de pie frente a la congregación y pasamos la mayor parte del tiempo de pie y enseñando. Esa es la manera de enseñar en el día de hoy. Hermanos, esto es algo aceptable, y una persona que va a enseñar normalmente se pone de pie frente a la congregación. Pero en los tiempos de Cristo no era como en nuestros días, hermanos. En los tiempos de Cristo, las personas que enseñaban se sentaban. Y esto nos muestra, hermanos, autoridad. Hoy en día vemos que una persona tiene autoridad si está enseñando de pie frente a una congregación. Creemos que eso es autoridad, pero en el primer siglo era todo lo contrario. Las personas que se sentaban a enseñar son las que estaban mostrando autoridad. Por lo tanto, cuando Mateo dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y Cristo comenzó a enseñarlos, Mateo quiere resaltar la autoridad de Cristo para enseñar, que Él era quien estaba revestido de autoridad para darnos una enseñanza, hermanos, autoritativa, que pesaría sobre nuestras conciencias y que sería algo que nosotros estamos obligados a obedecer. Vamos a ver unos versículos, hermanos. Vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 1 y 2. Veamos lo que dice. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Veamos otra vez, hermanos, cómo Mateo enfatiza el hecho de sentarse para enseñar. Ahora, si vamos al capítulo 23 de Mateo, versículos 1 y 2, Mateo 23, 1 y 2, veamos cómo dice.
Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Mateo muestra, hermanos, cómo el hecho de sentarse implica autoridad. Cuando un rabino, cuando un maestro se sentaba para enseñar, hermanos, ese hecho estaba demostrando autoridad. Y esa autoridad es la que Mateo deseaba comunicar. Cristo se sentó a enseñar porque estaba investido de la autoridad divina. Porque Él tenía autoridad, y esa autoridad, hermanos, quería plasmarla. No solamente en su enseñanza, pero en el hecho de que Él se sentó, demostrando así que era un maestro, un rabí. Cristo en el capítulo 23 que leímos, dijo que los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Y ese es un versículo muy usado por los católicos romanos para decir que el Papa tiene su silla papal para sentarse y hablar con autoridad, refiriéndose a ese hecho de que los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés. Y ellos dicen: así como los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, así también los papas se sientan en la silla de Pedro para hablar ex cátedra al pueblo, y de esa manera dar ese mensaje que muchos tienen como infalible cuando el Papa habla ex cátedra. Hermanos, el hecho de sentarse implicaba estar investido de autoridad. Por esa razón, Mateo muestra este hecho, que Cristo se sentó para enseñar al pueblo, porque Él estaba siguiendo en la tradición de los escribas y los fariseos, de sentarse a hablar con autoridad. Pero contrario a los escribas y los fariseos, quienes decían y no hacían, hermanos, Cristo decía y hacía. Si leemos el versículo 3, dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hermanos, Jesucristo reprendió a los escribas y los fariseos porque se adjudicaban autoridad y tenían autoridad sobre el pueblo, pero hermanos, no se sometían ellos a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. No se sometían. Y como ellos no se sometían a la ley de Dios, hermanos, su autoridad en realidad era nula. Pero aún así, Cristo les dice: lo que les digan, háganlo. Las cosas que ellos les enseñen, guárdenlo y háganlo. Porque son cosas buenas, son cosas de parte de Dios, son enseñanzas bíblicas. Mas no hagáis conforme a sus obras. Porque, hermano, las obras de los escribas y los fariseos eran todo lo contrario. Su testimonio no era agradable, su testimonio era malo. Por lo tanto, los discípulos no tenían que seguir el ejemplo de los escribas y los fariseos. Pero Cristo, hermanos, era todo lo contrario. Tenía la autoridad divina y Él obedecía los mandamientos de Dios en todo. Ahora bien, cuando Mateo, hermanos, muestra y dice: y abriendo su boca les enseñaba diciendo, no es una redundancia lo que él está diciendo con estas palabras. Era un modismo más bien que existía en el tiempo de Cristo, que era una costumbre decir: y abriendo su boca les enseñaba.
Alguien puede pensar, bueno, ¿y de qué manera se va a enseñar si no se abre la boca? ¿No es cierto? No es una redundancia, hermanos. Era para mostrar que lo que Cristo iba a decir era de suma importancia, ¿se dan cuenta? Este era un modismo hebreo. Cuando alguien decía, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, hermanos, denotaba, mostraba la importancia de lo que se iba a decir. Es como si nosotros hoy en día decimos, préstenme mucha atención a lo que voy a decir. ¿Qué estoy diciendo? Que lo que voy a decir es muy importante. Préstenme atención. Bueno, en ese tiempo no decían préstenme atención. Lo que decían es abriendo su boca, les decía, para mostrar que lo que él iba a decir, hermanos, era muy importante y que se tenía que prestar muy cuidadosa atención a lo que se tenía que decir. Por lo tanto, hermanos, entender estos detalles es muy importante para comprender todo el sentido de lo que Mateo estaba tratando de transmitirnos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué significa, hermanos, la palabra bienaventurado? Porque la primera palabra que encontramos aquí, antes de pobres en espíritu, es bienaventurados. ¿Qué significa esto? Nuestras Biblias, la Reina Valera, hermanos, usa la palabra bienaventurado. Hay otras versiones que usan felices, otras versiones usan dichosos. Pero en realidad, ¿cuál es el sentido de la palabra bienaventurado? Aunque Mateo usa la palabra griega makarios, que literalmente significa afortunado, algunos creen que Mateo usa dicha palabra en el contexto del Antiguo Testamento. Y si vamos a Salmos capítulo 1, ahí encontramos cómo el salmista usa esa palabra también. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, esta palabra bienaventurados es muy interesante. Y en realidad es lo que el evangelista Mateo estaba tratando de comunicar con la palabra Macarios. Aunque los griegos, hermanos, usaban Macarios con un sentido pagano para decir cómo los dioses los habían bendecido, en realidad, hermanos, los escritores del Nuevo Testamento estaban usando esa palabra Macarios en griego, teniendo en cuenta el contexto del Antiguo Testamento, cómo los escritores del Antiguo Testamento usaban esa palabra bienaventurado para mostrar quiénes realmente eran los felices, los dichosos, los afortunados, quiénes realmente eran esas personas. Algunos creen que la palabra feliz, como muchos la traducen, algunas Biblias, hermanos, traducen felices los pobres, por ejemplo. Algunos creen que no es una palabra que describe adecuadamente el significado de la palabra griega Macarios, debido a que la palabra feliz contiene matices psicológicos que describen la manera en la que nos sentimos cuando las circunstancias son favorables. Hermanos, si yo les preguntara ¿cuál es lo que te haría feliz? ¿Qué cosa es lo que te haría más feliz? Tal vez muchos responderían, algunos responderían, no, pues tener algunos millones de dólares, o tener esto, tener lo otro, no tener problemas. Hermanos, la palabra feliz, muchos la relacionan con circunstancias favorables. Somos felices si tenemos un buen trabajo.
Somos felices si no tenemos problemas. Somos felices si nuestro matrimonio marcha bien. Pero el momento, hermanos, que las cosas comienzan a ponerse difíciles, en el momento cuando perdemos nuestro trabajo, en el momento cuando nos enfermamos, en el momento cuando nos deja la esposa o el esposo deja a la esposa, hermanos, ¿cómo se sienten? Infelices, miserables y desdichados, ¿no es cierto? Ya no hay felicidad ahí, se acaba la felicidad. ¿Por qué razón? Porque creemos que la felicidad depende de nuestras circunstancias. Es más, hermanos, yo he llegado a creer que me siento feliz si el clima está agradable. En serio, cuando hemos experimentado el clima a más de 100 grados, me siento infeliz, en serio. No estoy contento, no estoy a gusto, me siento mal, me siento infeliz. Bueno, estoy feliz cuando estoy dentro de la casa o de la oficina con aire acondicionado. Pero si estoy fuera de la oficina, hermanos, con ese calor abrasador, no me siento feliz, me siento infeliz. Pero hermanos, la palabra feliz que usa Mateo Macarios no es esa clase de felicidad que cambia con las circunstancias, no. La palabra feliz o bienaventurado implica más que eso, que en realidad somos felices aun cuando estemos pasando por situaciones difíciles, aun cuando nuestras circunstancias sean las peores, aún así somos felices. Aún así, hermanos, tenemos la bienaventuranza porque somos afortunados, porque Dios nos ha bendecido. Y eso en realidad, hermanos, es lo que yo creo que los traductores de las bienaventuranzas hubieran escrito. En vez de poner bienaventurados los pobres, hubieran puesto bendecidos son los pobres en espíritu, porque eso es en realidad lo que la palabra significa. Los bendecidos. ¿Quiénes son los bendecidos? Los bendecidos son aquellos a los que Dios ha escogido en Cristo, a los que Dios ha perdonado, a los que Dios ha salvado. Ellos son los bendecidos, ellos son los felices, ellos son los bienaventurados. Hermanos, las bienaventuranzas nos hablan de un grado de dicha y felicidad que no son el producto de las circunstancias favorables que experimentamos, sino que se debe a la realidad de las bendiciones de Dios sobre nuestra vida, aún en medio de las circunstancias más desagradables que podamos experimentar. Por esa razón, los escritores del Nuevo Testamento escogieron la palabra Macarios, porque es Dios quien declara no solo sus bendiciones materiales, sino también sus bendiciones espirituales sobre aquellos que se humillan delante de Él. Hermanos, Macarios, la palabra bienaventurado, no solamente nos habla de bendiciones materiales, pero también nos habla de bendiciones espirituales. Y hay muchos que dicen, no, las bienaventuranzas no tienen nada que ver con las bendiciones materiales, sino solamente con las bendiciones espirituales. Pero hermanos, las bendiciones de Dios incluyen ambas cosas. Si Dios nos bendice espiritualmente, Él también nos puede bendecir materialmente. ¿O no es cierto, hermanos? ¿No es cierto que Dios nos puede bendecir materialmente, económicamente? Claro que sí. Dios nos bendice materialmente también, porque Él nos da un trabajo. Él nos da de sus bendiciones materiales. Y las bendiciones materiales no están peleadas con las bendiciones espirituales. No están peleadas, van de la mano. Van de la mano. Si Dios nos bendice espiritualmente, Él también nos puede bendecir materialmente. Hay cristianos que no lo creen de esta manera. Hay cristianos que dicen, oh, Dios no puede bendecirte materialmente. El que te bendice es el diablo, no Dios. Pero hermano, mi Biblia dice que es Dios el que bendice, no es el diablo. El diablo no puede bendecir a nadie. Las bendiciones son de Dios solamente. Y Él bendice tanto espiritualmente como materialmente. De Él vienen todas esas bendiciones. Ahora bien, ¿quiénes son los benditos?
¿Quiénes son los bendecidos? ¿Quiénes son los bienaventurados? La primera bienaventuranza, hermanos, dice que son los pobres en espíritu. Jesucristo no estaba refiriendo a una pobreza material. En esta palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No está diciendo Cristo que los pobres materialmente son los bienaventurados. No, Él está, hermanos, refiriéndose a una pobreza distinta, a una pobreza espiritual. ¿Y qué cosa es ser pobre en espíritu? Hermanos, pobre en espíritu, Cristo no se inventó esa palabra. Esa palabra y esa frase ya era usada por los profetas en el Antiguo Testamento. Si vamos a Isaías, capítulo 66, versículo 2. Isaías 66, 2. Ahí nos vamos a dar cuenta que los profetas ya usaban esa frase. Isaías 66, 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso es ser pobre en espíritu, hermanos. Pobre en espíritu es temblar ante la palabra de Dios. Ser pobre en espíritu significa, hermanos, reconocer que nosotros no somos autosuficientes y que toda nuestra vida depende de Dios, y que por lo tanto no tenemos nada de nosotros mismos que nos haga merecedores de su perdón, de su misericordia. Ser pobre en espíritu significa reconocer nuestra necesidad y bancarrota espiritual. Significa reconocer que no tenemos nada en nosotros que nos haga merecedores de la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, ser pobre en espíritu es lo contrario a ser autosuficiente, ser orgulloso y ser arrogante. Es todo lo contrario. Pobre en espíritu es reconocer que no eres nada, que no tienes nada que pueda hacerte acepto delante de Dios. Que si Dios te va a aceptar, no es porque seas muy capaz, sino es por su pura gracia y por su pura misericordia. Ser pobre en espíritu, hermanos, es reconocer nuestra propia indignidad. Cuán indignos somos, cuán pecadores somos, cuánto le fallamos a Dios. Es reconocer, hermano, nuestra pobreza y bancarrota espiritual. Pero ¿qué hace la sociedad, hermanos, en nuestro tiempo? La sociedad en que vivimos hace todo lo contrario. Elogia y admira al autosuficiente, aquel que cree que no necesita de nada ni de nadie. Es más, ni siquiera necesita de Dios, porque es tan capaz para los negocios, es tan bueno, que ha levantado un imperio en los negocios de la nada, y ha ganado millones y millones de dólares, y tiene todo un imperio, y por lo tanto él cree que no necesita de nadie, que todo lo tiene y todo lo puede. Aquel que lucha contra viento y marea y no se da por vencido ante las circunstancias más adversas es el que la sociedad admira y elogia, pero no al pobre de espíritu, no aquel que se cree indigno, no aquel que se cree débil. No, la sociedad, hermanos, no elogia a este tipo de personas. Pero la enseñanza de Jesucristo es que la persona que es realmente bendecida o bienaventurada es aquella que se ha dado cuenta de su verdadera necesidad
y ha puesto su confianza total en la gracia y en la misericordia de Dios. Hay un ejemplo, hermanos, en el Nuevo Testamento de una persona que es pobre en espíritu, y vayamos a Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. En esta parábola, hermanos, vemos qué realmente es ser un pobre en espíritu y quién realmente es pobre en espíritu. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso es lo que es ser pobre de espíritu, hermanos. No como el fariseo, sino como el publicano. El publicano no quería ni siquiera levantar sus ojos al cielo. Hermanos, se creía tan indigno que no se atrevía a levantar su mirada al cielo. Solamente se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Era lo único que decía, hermanos. Contrario al fariseo, que en su oración se alababa a sí mismo y le daba gracias a Dios que no era como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Ni siquiera era como ese publicano, despreciado por la sociedad, que estaba ahí en una esquina. Ni siquiera era como él. Pero, hermanos, el publicano reconocía su bancarrota espiritual, reconocía su pobreza. Soy indigno, Señor, de estar delante de tu presencia. Soy indigno. Mira, Señor, solamente te pido que tengas misericordia de mí. Hermanos, eso es ser pobre en espíritu. Eso es ser pobre en espíritu. El momento que nosotros oremos como el fariseo, ese momento, hermanos, estaremos recibiendo lo que el fariseo recibió. La pobreza de espíritu es reconocer nuestra propia indignidad, hermanos, que no merecemos nada de parte de Dios. No importa cuán buenos seamos, podemos ser personas muy buenas, muy obedientes. Los fariseos profesaban obediencia, pero en realidad, hermanos, en realidad seguimos siendo seres humanos, y como seres humanos somos pecadores, y como pecadores siempre necesitaremos de la gracia y la misericordia de Dios, aún como creyentes en Cristo, aún como regenerados por el Espíritu Santo. Siempre necesitaremos de la gracia y la misericordia de Dios. Conclusión, hermano: la sociedad en que vivimos valora la independencia, la autosuficiencia, el poder económico y el estatus social. Pero Jesucristo dijo que los realmente bendecidos son los que reconocen su necesidad y dependencia en la gracia y en la misericordia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Somos pobres en espíritu, hermanos? ¿Somos realmente pobres en espíritu? ¿Nos humillamos delante de Dios o no queremos humillarnos? Si no nos humillamos delante de Dios, quiere decir que no somos pobres en espíritu. Pongamos de pie en esta mañana.